¿Sabías que en toda la Biblia no existe ni una sola vez la palabra suicidio? Tampoco encontrarás ningún versículo que diga directamente, no te mates a ti mismo. Esto puede sonar imposible, especialmente si has crecido escuchando que el suicidio es uno de los pecados más graves que existen. Pero aquí viene lo más impactante. La Biblia registra al menos 7 casos de personas que se quitaron la vida, y la reacción que encuentras en estos relatos te va a sorprender completamente. Durante años, millones de personas han vivido con el peso de creer que Dios condena automáticamente a quienes luchan con pensamientos suicidas. Familias enteras han sufrido pensando que sus seres queridos están condenados para siempre. Pero ¿qué pasa si te dijera que esta interpretación podría estar completamente equivocada? Durante los últimos 3 meses me dediqué a estudiar cada pasaje bíblico que menciona el suicidio. Lo que descubrí cambió por completo mi perspectiva y probablemente cambie la tuya también. Porque resulta que la Biblia tiene una visión mucho más compleja y compasiva de lo que imaginas. Empecemos con el caso más famoso, Judas Iscariote. Todos conocemos la historia. Después de traicionar a Jesús, Judas se sintió tan abrumado por la culpa que se colgó de un árbol. Durante siglos, la Iglesia ha usado este caso como prueba de que el suicidio es imperdonable. Pero hay algo que casi nadie te cuenta. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 27, Jesús le dice a Judas, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Jesús no solo sabía sobre la traición, sino también sobre las consecuencias. Si realmente creyera que el suicidio de Judas era imperdonable, ¿habría permitido que sucediera? ¿O hay algo más profundo aquí? Pero Judas no es el único caso. Está también el rey Saúl, el primer rey de Israel. Después de ser gravemente herido en batalla y viendo que los filisteos estaban a punto de capturarlo, Saúl le pidió a su escudero que lo matara. Cuando éste se negó, Saúl tomó su propia espada y se arrojó sobre ella. Aquí es donde se pone interesante. El libro de 1 de Samuel registra este evento, pero no incluye ninguna condena divina. De hecho, David, quien se convertiría en el próximo rey, compuso un lamento por la muerte de Saúl. No encontramos palabras de juicio, sino de tristeza y respeto por un hombre que había luchado por su pueblo. Luego tenemos a Aitofel, el consejero de David que después se unió a la rebelión de Absalón. Cuando vio que sus consejos no eran seguidos y que la rebelión fracasaría, regresó a su casa, puso sus asuntos en orden y se ahorcó. El texto bíblico presenta estos hechos de manera neutral, sin añadir comentarios sobre su destino eterno. ¿Notas un patrón? La Biblia registra estos eventos, pero no los condena explícitamente. Esto es muy diferente a otros pecados que son claramente denunciados una y otra vez en las Escrituras. Pero aquí viene el caso que realmente te va a hacer reflexionar. Sansón. Todos recordamos cómo terminó su historia. Capturado por los filisteos. Con los ojos sacados, humillado y convertido en espectáculo. En sus últimos momentos, Sansón oró pidiendo fuerzas para una última venganza. Empujó las columnas del templo, matando a miles de filisteos y a sí mismo en el proceso. Técnicamente, Sansón se suicidó. Se quitó la vida intencionalmente. Pero aquí está lo sorprendente. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 32, incluye a Sansón en la famosa Galería de la Fe, junto a otros héroes bíblicos como Abraham, Moisés y David. Si el suicidio fuera realmente imperdonable, ¿estaría Sansón en esta lista? Esto nos lleva a una pregunta fundamental que va a cambiar todo lo que creías saber sobre este tema. La idea de que el suicidio es imperdonable no viene directamente de la Biblia, sino de interpretaciones humanas que se desarrollaron siglos después. Y la historia detrás de cómo llegamos a esta conclusión es más compleja de lo que imaginas. Durante los primeros 300 años del cristianismo, la iglesia primitiva tenía una perspectiva muy diferente sobre la muerte voluntaria. De hecho, muchos cristianos buscaban deliberadamente el martirio, considerándolo la forma más noble de morir. Pero entonces, llegó Agustín de Hipona en el siglo IV. Este influyente teólogo estaba preocupado porque algunos cristianos estaban muriendo innecesariamente, buscando el martirio sin una persecución real. Para detener esta práctica, Agustín desarrolló la interpretación de que quitarse la vida violaba el 6º mandamiento,
no matarás. Aquí está el problema. Agustín tuvo que estirar significativamente la interpretación de este mandamiento. En hebreo, la palabra usada es ratzaj, que se refiere específicamente al asesinato ilegal de otra persona, no a quitarse la propia vida. Es la misma palabra que se usa cuando Caín mata a Abel. Si realmente incluyera el suicidio, entonces figuras bíblicas como Sansón estarían violando los mandamientos de Dios. Pero la interpretación de Agustín se popularizó, especialmente cuando la Iglesia Católica la adoptó oficialmente durante la Edad Media. Para el siglo XIII, Tomás de Aquino añadió más argumentos, declarando que el suicidio era pecado porque violaba el amor propio natural, y porque solo Dios debería decidir cuándo termina la vida. Es importante entender algo. Estos argumentos no vinieron de nuevas revelaciones bíblicas. Fueron interpretaciones filosóficas y desarrolladas por hombres brillantes, pero hombres al fin. Pueden equivocarse. Mientras tanto, algo fascinante estaba sucediendo en las escrituras hebreas. Los rabinos judíos, trabajando con los mismos textos del Antiguo Testamento, llegaron a conclusiones completamente diferentes. Los judíos desarrollaron el concepto de Kiddush Hashem, santificación del nombre de Dios. Bajo ciertas circunstancias extremas, como evitar la tortura o la violación, quitarse la vida podía ser considerado un acto sagrado. Esto está muy lejos de la idea cristiana medieval de condenación automática. Pero regresemos a la Biblia misma. Si realmente quisiéramos encontrar una condena clara del suicidio, esperaríamos verla en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo. Pablo escribió extensamente sobre el pecado, la salvación y la vida cristiana. Menciona listas específicas de pecados en múltiples ocasiones, pero nunca, ni una sola vez, incluye el suicidio en estas listas. En 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, Pablo enumera pecados que impedirían heredar el reino de Dios: inmoralidad sexual, idolatría, adulterio, robos, avaricia, borrachera. El suicidio no está en la lista. Esto es significativo porque Pablo no evitaba temas difíciles. Habló abiertamente sobre temas controversiales de su época. Pablo también escribió algo que desafía directamente la idea de condenación automática. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15, habla sobre cómo nuestras obras serán probadas por fuego. Algunas obras sobrevivirán, otras se quemarán. Pero lo crucial está en el versículo 15. Si la obra de alguien se quema, sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, aunque como quien pasa por el fuego. Esto sugiere que incluso acciones equivocadas no necesariamente resultan en condenación eterna para quienes tienen fe. Y si esto es cierto para otras acciones pecaminosas, ¿por qué sería diferente para el suicidio? Pero quizás el argumento más poderoso viene de la naturaleza misma del Evangelio cristiano. El cristianismo enseña que la salvación viene por gracia mediante la fe, no por obras. Si esto es verdad, entonces ninguna obra, ni siquiera quitarse la propia vida, puede anular esa gracia. Ahora llegamos a la parte que realmente cambia todo. Porque cuando empiezas a leer la Biblia buscando la actitud de Dios hacia las personas que sufren, encuentras algo completamente diferente a la condena automática que muchos enseñan. Empecemos con Job, probablemente el ejemplo más claro de alguien que luchó con pensamientos suicidas. Este hombre perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud. Su dolor era tan intenso que en el capítulo 3, versículo 11, Job dice: ¿por qué no morí al nacer? ¿Por qué no perecí al salir del vientre? Más adelante, en el capítulo 7, versículo 15, declara: preferiría ser estrangulado. Preferiría la muerte antes que estos huesos míos. Job expresó abiertamente deseos de muerte. Cuestionó por qué Dios lo mantenía vivo. Maldijo el día de su nacimiento. Si Dios realmente condenara estos pensamientos, esperaríamos ver una reprimenda divina. Pero ¿qué encontramos? Al final del libro, Dios restaura a Job completamente
y lo llama mi siervo Job. No hay condena, sino compasión hacia alguien que luchaba con un dolor inimaginable. Luego tenemos a Elías, uno de los profetas más poderosos de Israel. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, después de confrontar a los profetas de Baal, Elías huye de la reina Jezabel que quería matarlo. En su desesperación, Elías se sienta bajo un arbusto y le pide a Dios que le quite la vida. Dice, «Basta ya, Señor. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados». ¿Cómo responde Dios? No con condena, sino con cuidado. Envía un ángel para alimentarlo y fortalecerlo. Luego tiene una conversación gentil con Elías, ayudándolo a procesar su dolor y miedo. Dios no regañó a Elías por desear morir. Lo consoló y lo restauró. Incluso Jonás, después de que Dios perdonó a la ciudad de Nínive, se enojó tanto que le pidió a Dios que lo matara. En el capítulo 4, versículo 3, Jonás dice, «Ahora, Señor, te ruego que me quites la vida, porque prefiero morir antes que vivir». Y nuevamente, Dios no condena a Jonás, sino que le enseña una lección sobre la compasión. ¿Mutas es el patrón? Cuando las personas en la Biblia expresan deseos de muerte debido al dolor emocional extremo, Dios responde con compasión, no con condenación. Esto nos dice algo profundo sobre el carácter de Dios hacia quienes sufren. Pero tal vez el ejemplo más poderoso viene del mismo Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 38, mientras oraba en Getsemaní antes de su crucifixión, Jesús dijo a sus discípulos, «Mi alma está muy triste, hasta el punto de la muerte». Los eruditos bíblicos han debatido durante siglos si esto indica que Jesús experimentó algo similar a lo que hoy llamaríamos pensamientos suicidas. Lo que sabemos es que Jesús experimentó una angustia emocional tan intensa que sudó gotas de sangre, una condición médica real llamada hematidrosis, que ocurre bajo estrés extremo. Si el Hijo de Dios pudo experimentar este nivel de dolor emocional, ¿cómo podemos juzgar a otros que luchan con pensamientos similares? Además, consideremos cómo Jesús trató a personas en situaciones desesperadas. La mujer samaritana había tenido 5 maridos y estaba viviendo con un 6º hombre. En lugar de condenarla, Jesús le ofreció agua viva. El ladrón en la cruz, en sus últimos momentos de vida, recibió la promesa del paraíso. La mujer adúltera, a punto de ser apedreada, escuchó las palabras, «Vete y no peques más», no una condena eterna. Si Jesús mostró esta compasión hacia personas en situaciones desesperadas, ¿por qué sería diferente su actitud hacia alguien que, abrumado por el dolor mental, toma la decisión trágica de terminar con su vida? Aquí es donde necesitamos hablar de algo que la Iglesia ha evitado durante mucho tiempo: la salud mental. Hoy entendemos que condiciones como la depresión severa, el trastorno bipolar y otros problemas de salud mental pueden afectar profundamente la capacidad de una persona para tomar decisiones racionales. 在一片辽阔的森林里，住着一对活泼可爱的橘猫兄妹。哥哥叫小易，眼神总是闪着亮光，喜欢到处探索。妹妹叫小西，动作轻盈，声音温柔。白天，他们常常在树枝间蹦跳，与森林里的朋友们玩耍。但每当夜幕降临，2只橘猫兄妹就会窝在树洞里，靠着彼此，看着满天星斗。那一晚，天空特别明亮，星星像一颗颗温柔的灯火，闪烁在无垠夜空。小西跟哥哥轻声说：“你有想过，那么多的星星，会不会也有属于他们的故事？”小易望着天空，眼睛睁得大大的，忍不住回答：“一定有啊！也许有的星星里住着龙，有的星星上有城堡，还有的星星会有好多好多的罐罐。”小西扑哧笑了出来，轻轻摇头。就在2人沉浸在想象的时候，天空忽然发出了一声低沉的嗡鸣，嗡嗡嗡。星空微微颤抖，一道奇异的光芒从天际划过，像是有人在夜幕上画了一笔银白的裂痕，划破的地方闪烁着柔和的光。小西紧紧抓住小易的手，惊讶地说：“哥哥，你看，那是流星吗？”
可小易直直盯着天空，低声回道：不，那不是流星，好像有东西要掉下来了。只听咚的一声，森林深处传来一阵轻微的震动。小易和小溪对望一眼，眼里都写满了好奇。走，去看看。小易拉着小溪的手。等一下。小溪虽然有点害怕，但还是跟了上去。他们踩着落叶，快步穿过一片片树丛，直到来到一个小小的空地。月光洒下来，正好照亮中央的一个东西。那是一枚散发着银蓝色光芒的小罗盘。它静静地躺在草地上，罗盘的指针并没有指向东南西北，而是不停地微微颤动，指着天空。小溪小心翼翼地伸出爪子，将它捧了起来。就在那一瞬间，罗盘发出柔和的声音，彷佛在说话。橘猫小易，橘猫小溪，两只橘猫吓得跳了起来。它在叫我们的名字。小溪紧张地抓住哥哥的手。罗盘的光芒更加明亮，声音低沉却温柔。我是星梦罗盘，承载着夜星女王的愿望。星河正在崩裂，梦境正在消散。孩子们的美梦开始枯萎，若无人修补，整个宇宙将陷入沉眠的黑暗。小易愣住了，过了好久才咽了一口口水。宇宙崩裂，那我们能做什么？星梦罗盘缓缓旋转，指针对准远方的星空。唯有心怀勇气与智慧的灵魂才能踏上旅程。你们愿意成为修补梦境的旅者吗？夜风轻轻吹过，森林一片宁静，只有罗盘的光映照在兄妹的脸上。小溪望着哥哥，眼中闪着犹豫。哥哥，这听起来好可怕，我们真的能做到吗？小易沉默了一会儿，然后低下头，握住妹妹的手。小溪，我不知道我们能不能做到，但如果我们不去，梦境就会消失，孩子们再也不能安心做梦。我想试试看，只要有你在我身边，我就不怕。小溪愣了愣，随后露出一抹微笑。他轻轻点头，那我会陪你一起，因为没有你，我也会害怕。罗盘的光芒忽然大盛，像是被他们的决心触动，他的声音再次响起。那么，从今晚开始，你们将是新的星际旅者。就在这句话落下时，草地忽然震动起来，泥土裂开，一艘古老的木质飞船缓缓浮现。它看上去像是由树根与星光交织而成，甲板闪烁着淡淡的蓝光。小易与小溪惊讶地张大嘴，完全说不出话。星梦罗盘指向那艘飞船，这是星梦号，属于你们的飞船。它沉睡已久，只有纯真的心愿才能唤醒它。告诉他你们的愿望吧。小易鼓起勇气，走到飞船前，伸出手轻轻放在甲板上，闭上眼睛低声说：我的愿望是带住妹妹，守护大家的梦。小溪也把手放上去，轻声接道：我的愿望是无论走到哪里，都不要忘记温柔与希望。飞船瞬间亮起光芒，像是在回音。木质船身逐渐变得温暖，星光沿着船身流动，一个低沉又温和的声音响起：新的旅者，我听见你们的愿望了，让我们一起启程吧。树林里的风声逐渐转为宁静，飞船缓缓升起，脱离地面。小易与小溪紧紧抓着彼此的手，心中既紧张又兴奋。他们望着森林渐渐缩小，望着熟悉的家越来越远，直到头顶的夜空完全展开，无数的星辰在他们眼前闪烁，像是一片无尽的海洋。星梦罗盘漂浮在空中，指针笔直地指向遥远的深处。前方是你们的第一站。小溪低声呢喃：哥哥，我们真的开始了。小易眼睛里闪着光，握紧了妹妹的手。小溪，我们的冒险才刚刚开始。飞船划破夜空，拖出一道银白色的光痕，消失在闪烁的星河中。但那道划开夜空的光痕依旧静静闪烁着，
像是在对每一个孩子轻声说：放心吧，梦不会消失，因为有2只可爱的橘猫正在守护它。随着声音渐渐轻柔，故事也静静停在这里。孩子闭上眼睛，庞福能看见星空里那艘飞船，带着温柔的光越飞越远。晚安，祝好梦。